Bueno, muy buenos días. A mí me toca la tarea de conversar un poquitito sobre el manejo no farmacológico de los trastornos de conducta. La idea de hoy es conversar qué podemos hacer en los diferentes ámbitos donde estamos cuidando a nuestros pacientes con un síndrome demencial para manejar estos trastornos de conducta que nos dan tanto problema a nivel del cuidado diario. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal que tenemos no es el suficiente para manejar tal vez determinado trastorno, o porque muchas veces las instalaciones de los centros donde están estos pacientes se nos hace la tarea de contenerlos bastante difícil. Entonces la idea de esta charla, y lo que vamos a conversar un poquito hoy, es hablar de eso. ¿Qué estrategias pueden tener los cuidadores para manejar los trastornos de conducta en demencia? Brevemente, cuando hablamos de demencia, ¿de qué enfermedad o de qué alteraciones estamos hablando? Estamos hablando de alteraciones en las capacidades a nivel cognitivo. Esto quiere decir que vamos a tener alteraciones en la memoria, alteraciones en lo que vamos a recordar o lo que vamos a evocar. Vamos a tener alteraciones funcionales, o sea, alteraciones para poder adaptarnos a lo que hacemos día con día, y también vamos a tener alteraciones conductuales, que es de lo que vamos a conversar en este ratito. ¿Qué son los trastornos de conducta como tal? Bueno, son todos estos cambios en nuestros pacientes que van a modificar la forma en la que este señor o esta señora actuaba a lo largo de toda su vida. Se van a comportar de una manera diferente, van a hacer cosas que antes no hacían, o al revés, van a dejar de hacer cosas que comúnmente hicieron durante toda su vida. Además de los cambios en la forma de actuar, también vamos a tener muchas veces, y dependiendo de la etiología de la demencia, cambios en la personalidad del paciente. Señoras que probablemente a lo largo de toda su vida, que fueron muy callados, se vuelven con tendencia a diferentes conductas o al contrario. ¿Qué es lo que sucede con los trastornos de conducta? No podemos olvidar que es un componente de la enfermedad, y no es que el paciente se esté portando mal porque sea una mala crianza o porque no quiera hacer caso. Es algo que simplemente el usuario o la usuaria no puede controlar. El paciente ya no tiene control de determinada conducta y por lo tanto no es responsable de lo que está haciendo. La lógica que nosotros podamos tener en un comportamiento diario, ellos ya no la van a tener. Si sabemos que probablemente vamos por la calle y no tenemos que gritarle a la gente, ellos ya no van a tener esta lógica. Muchas veces nos llevamos a citas a los hospitales y estando en la sala de espera, esperando para que les hagan algún examen, se nos van a poner agitados o se nos van a poner a gritar. ¿Por qué? Porque la lógica común que rige para nosotros, ya ellos no la van a tener, y vamos a tener que ver cómo actuamos en esas situaciones para evitar el manejo farmacológico, o sea, evitar darles tratamiento para que evitemos un deterioro, ya sea funcional o un deterioro cognitivo. Estos trastornos de conducta son el resultado de la progresiva incapacidad para recordar, para razonar, para resolver problemas. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que un paciente que se nos frustra porque no puede hacer algo que hizo toda su vida, puede iniciar con un trastorno de conducta. ¿Y qué es lo que pasa con los trastornos de conducta? Que van a deteriorar la calidad de vida del usuario y de los cuidadores. Frecuentemente estos trastornos de conducta son el primer punto de contacto de los usuarios, muchas veces, con el sistema de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces el deterioro cognitivo y el deterioro funcional, de una u otra forma, hay estrategias para poder manejarlo de forma ambulatoria, pero los trastornos de conducta van a hacer que la situación ya se vuelva disruptiva, o sea, que se salga de control. Y por eso usualmente son el primer punto de contacto. Ahora, ¿cuáles son los trastornos de conducta más asociados con la demencia? Bueno, la agitación y la agresividad. Después, sí, a lo largo de la charla vamos a hablar un poquito de qué es cada uno y cómo podemos hacer para lograr contener estas situaciones a nivel de los hogares de ancianos, a nivel de las organizaciones, a nivel de la comunidad. Entonces tenemos la agitación y la agresividad, el vagabundeo, la incontinencia, que ahora la mencionaba la compañera, tanto urinaria como fecal, las alteraciones del sueño, los gritos, las reacciones catastróficas, las preguntas y actos repetidos, la búsqueda constante de cosas, delirios y alucinaciones y alteraciones en la alimentación. Más o menos estos son los principales trastornos de conducta que nos puede dar el paciente con un síndrome demencial, con un deterioro cognitivo de moderado a severo. La frecuencia de estos síntomas es alta, más o menos para que nos ubiquemos, un 90% de los pacientitos con síndrome demencial los van a presentar, los van a desarrollar en algún momento. Y los síntomas pueden aparecer desde el comienzo de la enfermedad o según va avanzando o va progresando el síndrome. La frecuencia va a depender
de cada símbolo, que ahorita vamos a conversar de eso. Y los más frecuentes van a ser la incontinencia, la agresividad y el vagabundeo. Para irnos avanzando en la definición, el vagabundeo es el caminar constantemente. El caminar de un lado para otro, muchas veces sin un motivo en particular o sin una razón específica, por eso es que se llama vagabundeo. No todos los subtipos de demencia las van a presentar y hay unas demencias que van a presentar ciertos trastornos más que otros. El curso es muy variable y parece depender del estadio del deterioro en el proceso demencial. La agitación, las alucinaciones y el insomnio usualmente se van a observar en estadios medianos. Y asimismo, usualmente estos problemas se acercan o se hacen más frecuentes después de las 4 de la tarde, cuando se nos viene la noche. Ahora, ¿cómo abordar los trastornos de conducta? ¿Qué es lo que pasa? Que es muy fácil venir aquí y conversar sobre trastornos de conducta porque nada más es hablar de ellos. No tenemos un usuario gritando, no tenemos un usuario caminando sin cesar, no tenemos un usuario quitándose la ropa constantemente aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo tratar estas conductas? Bueno, hay que tener un plan. Identificar cuál es el problema que más dificultad nos está dando a este usuario en el lugar donde estamos. ¿Será que se nos quita la ropa? ¿Será que tenemos un lugar con barreras arquitectónicas que puede ser que se nos caiga porque hay gradas y caminan de un lado para otro? ¿Será como pasa en algunos hogares de ancianos, que no hay tablas lo suficientemente altas y los usuarios se ponen en riesgo al salirse del hogar y caminar por toda la comunidad? Hay que identificar cuál es el problema que más dificultad nos da a la hora del manejo. Identificar las causas, o sea, ¿por qué este usuario está haciendo esto? Una vez tuvimos un paciente que todos los días a las 7 de la mañana, allá en el hospital psiquiátrico, se nos quería salir del pabellón. Daban las 7 de la mañana y el usuario ya estaba buscando cómo se salía. ¿Qué era lo que pasaba? Era un usuario con un síndrome demencial de origen vascular. Él había sido maestro. Y cuando daban las 7 de la mañana, él decía, me tengo que ir a trabajar y si usted no me deja seguir, voy a llegar tarde. Por eso era que el usuario constantemente buscaba salirse del pabellón, poniéndose en riesgo de que se nos pudiera caer, que se nos pudiera golpear. ¿Okay? ¿Cómo hacer para manejar una situación de esta? Cambiar el foco de atención, tratar de persuadirlo de hacer otra actividad antes de que se pueda ir a trabajar. Esas son las conductas que tenemos que identificar y con los recursos que tenemos, ¿verdad? Identificar cuáles son las causas posibles y ver qué podemos hacer al respecto. Otra cosa muy importante del plan estratégico de los trastornos de conducta es cuáles consecuencias puede tener esta conducta que está presentando el paciente. En el caso de nosotros era que el paciente se nos podía caer porque dando las 7 de la mañana y abrumando. Él se quería salir del pabellón, se nos podía caer porque quería salir corriendo literalmente para no perder el bus. Pero en el caso de ustedes, cuando tengan un usuario con un trastorno de conducta, es pensar, bueno, tengo este problema que lo causa tal situación. ¿Qué consecuencias puede tener este problema? ¿Cómo puedo corregirlo? Y si es una conducta que realmente quiero modificar. Por ejemplo, en hogares de ancianos donde tienen mucho campo, el vagabundeo o esto de la deambulación constante que les mencionaba yo no es una dificultad. ¿Por qué? Porque hay mucho campo y no tiene barreras arquitectónicas. Entonces el paciente puede ir y venir un número X de veces sin ningún riesgo. Esa conducta para ese hogar de ancianos no sería una conducta modificada. ¿Por qué? Porque el paciente está salvo, no hay riesgo. Pero dependiendo del ambiente donde está el paciente, vamos a cambiar la forma de abordar las diferentes conductas. Todo eso suena muy bien ahora. ¿Cómo ponemos este plan en marcha? ¿Qué hacemos? Conseguir la cooperación de todas las personas, ya sea en la casa, en el hogar, en la institución donde esté el usuario. Todas las personas que cuidan ese determinado usuario, ese determinado paciente, deben de actuar de la misma forma. Todos deben de tener una idea de cómo manejar esa conducta cuando se presente. Es conveniente que estén preparados para reaccionar a conductas de forma imprevista que uno no se espera que puedan suceder, como les cuento con la cita médica. Muchas veces vamos a la cita médica con nuestro usuario, con nuestro familiar con síndrome demencial, y ¿qué sucede? El conjunto de estímulos, la bulla que hay en el hospital, el tiempo de espera, algún estresor que ellos identifiquen y que nosotros no nos hayamos dado cuenta, dispara una crisis. Se nos angustian, se nos pueden poner a agitar, se nos ponen inquietos, y hay que estar preparados para reaccionar al respecto. Es importante que todos mantengamos un conocimiento de cómo reaccionar ante estas conductas. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros nos ponemos ansiosos, el mismo paciente se va a poner ansioso y no vamos a poder manejar esta situación. Afrontar el problema es difícil. Los trastornos de conducta usualmente nos dan
miedo, nos asustan, no sabemos qué hacer, nos acongojan. Pero si tenemos un plan de cómo actuar al respecto, la situación se torna más manejable. Aquí la idea de nosotros hoy, ¿verdad? Y mucho del trabajo que hace ASCAD es cómo reaccionar ante estas situaciones en el hogar. Cómo poder manejar estas situaciones para evitar tener que medicar a los pacientes, para evitar institucionalización de los usuarios. Principalmente y brevemente, ¿verdad? Podemos tener medidas farmacológicas y no farmacológicas. No farmacológicas es de lo que venimos a hablar hoy acá. La regla de oro, y como siempre les decimos nosotros en el equipo a los pacientes y a los usuarios principalmente y a las familias, es hay que tener muchísima paciencia. Dedique todo el tiempo posible para escuchar y observar con cuidado a la persona. Siempre tener muchísima paciencia. Y según el problema que vamos a tener, podemos implementar diferentes estrategias. Entonces vamos a empezar con el vagabundeo. El vagabundeo yo les comentaba que es el caminar de un lado para otro. Usualmente no tiene un motivo, no tiene un fin, no es que van a ir a hacer X tarea, es que simplemente van de un lado para otro todo el tiempo. Es casi tan frecuente como la agresividad, es cuando el paciente camina sin parar, inquieto, puede estar agitado o puede ser solamente el caminar, pueden ser episodios de corta duración, pueden durar solamente horas o puede ser algo permanente, o sea, desde que se levanta hasta que se nos acuesta. Puede ser en el día y también puede ser en la noche. ¿Qué hacemos con estos pacientes que nos caminan sin parar de un lado para otro? Si sucede a la misma hora, como el ejemplo que yo les contaba del pacientito nuestro, pensar en qué puede estar desencadenando la situación, qué le puede estar preocupando al paciente, por qué siempre a la misma hora se pone a caminar, quiere llegar a algún lado, piensa que tiene algún deber, hay algo que lo asusta. Cuando los pacientes caminen y caminen sin cesar, hay que hablarles de forma pausada, o sea, no regañarlos. No cuando el paciente va caminando, dígale, niñito, quédese ahí, no se mueva. No, es tratar de hablarles, a pesar de que uno sepa que va caminando y tal vez que va a salir del hogar, ya se va acercando a la puerta, tratar de llamarla, pero estando tranquilo, no regañarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los estresores, los ruidos, las cosas imprevistas a estos pacientes los pueden descompensar. Entonces tratemos con calma de llamar la atención. ¿Okay? Aumentar el nivel de actividad física y mental durante el día, en el caso de los usuarios que caminan, desde que se levantan hasta que se acuestan, dándoles actividades. ¿Por qué? Porque así es más fácil aceptar regresar a la zona en donde tienen que estar. ¿Cómo que? Por ejemplo, ordenar cosas, doblar panes, tener alguna actividad formal que cuando ustedes vean que va a salir caminando, puedan regresar a hacer la actividad de ellos, dependiendo del lugar donde estén. Algo que a ustedes les quede fácil, que el paciente lo pueda elaborar y que cuando empiece a caminar, ustedes puedan regresar a la zona 1, por decirlo así. Evitar cambios en la rutina. Ahora hablábamos que estos cambios en la rutina pueden descompensar al paciente, pueden hacer que deje de colaborar, pueden hacer que su nivel funcional se deteriore. Bueno, eso nos pasa con los trastornos de conducta. El no desayunar siempre a la misma hora, el que haya algún cambio dentro del domicilio o el llegar a un lugar desconocido, los puede tornar con esto de empezar a caminar sin una razón aparente. Ahora, si estos cambios son inevitables, porque no hay de otra, hay que reubicarlo, hay que cambiar algo dentro del lugar, hay que cambiar alguna situación, hacer los cambios lo antes posible de que el deterioro de la enfermedad avance. O sea, si tenemos que reubicarlo, si tenemos que hacer un cambio de lugar, si tenemos que darle vuelta a algo, si tenemos que trasladarlo dentro de la edificación, tratémoslo de hacer lo antes posible. ¿Por qué? Porque el cambio, si se realiza en estados posteriores de la enfermedad, es muy probable que el usuario se torne con agitación, con el vagabundeo, más probablemente. Siempre, como recomendación general, reducir el exceso de estimulación, los ruidos, las luces exageradas, gente que hable muy alto. Usualmente nuestros familiares nos comentan, es que mira que claro, antes les encantaba las fiestas, pero cuando llegamos a una casa de un familiar, llegan y nomás llegan y nos dicen, ya me quiero ir, ya me voy. ¿Por qué? Porque esos ambientes extraños con exceso de estímulos, usualmente a ellos no les gusta y los pueden descompensar, los pueden agitar, los pueden poner con estas conductas de vagabundeo. Cosas importantes para evitar que el paciente se nos deteriore fácilmente y se torne con esta conducta. Bueno, utilizar técnicas de orientación. ¿Qué hora es? Un reloj bien grande donde lo puedan leer. ¿Qué día es hoy? Un calendario lo suficientemente grande. Una pizarra que diga hoy es día tal de tal año.
Usualmente esas son estrategias que si las colocamos en lugares que sean visibles para todos, nos pueden ayudar con estos usuarios. Siempre tratando, ¿verdad?, de tener un ambiente lo más familiar posible con él. Que tenga pertenencias personales donde ellos estén, fotos de la casa. Por ahí teníamos una usuaria en Atenas que hasta el sillón que ella tenía en la casa le llevaron al hogar de los años para que se sintiera un poco más familiar. Cualquier estrategia que la familia o que uno mismo como cuidador pueda tener para que ellos se sientan en un lugar con cosas más reconocibles. Usar señales grandes que ellos puedan ver, pensando siempre en la discapacidad visual, en la discapacidad sensorial que pudieran tener, indicando las direcciones de las habitaciones más importantes, el comedor, los baños, las habitaciones. Usualmente esos datos para orientarlos nos sirven mucho. Darles la información de qué día, qué hora es, el mecanismo o el recurso que ustedes puedan tener más fácilmente para ubicarlo. Y en los casos de los hogares y de las instituciones que tienen un buen espacio para que el usuario camine y que esto no es una contraindicación, siempre revisar estado de los pies, especialmente en los diabéticos, que no vayan a tener úlceras y no se vayan a dañar, seguridad de la marcha, o sea que sea un paciente que a la hora de caminar no vaya a tener un trastorno de marcha que nos vaya a llevar a una caída, y siempre la seguridad del ambiente, que donde camine no vaya a haber nada para que se vaya a cortar, que no vayan a haber huecos, que sea, si es un lugar cercado, que pueda tener un ambiente bastante contenido para que pueda realizar el ejercicio o la marcha que él quiere. Siempre va a tener cierto peligro de caída, ¿verdad? Y muchas veces en ambientes pequeños puede resultar muy incómodo. ¿Por qué? Porque si es un lugar pequeño, es una institución pequeña y el paciente está caminando de un lado para otro, puede ser bastante incómodo, pero en la medida que se le pueda permitir, nos va a mantener la funcionalidad del paciente. Es importante evitar, ahora que hablamos de soluciones mecánicas y soluciones químicas, es importante evitar sujetarlo por una conducta como el vagabundeo, como la deambulación errática. Muchas veces tenemos pacientitos o tenemos usuarios que viven en lugares, en comunidades pequeñas en donde los contienen muy bien. ¿Y qué es lo que nos cuentan los familiares? Bueno, si se nos sale a caminar, pero lleva claramente identificado a dónde vive, lleva claramente identificado su nombre, usualmente son comunidades donde todos los conocen y los mismos familiares han hablado con los vecinos por si lo ven caminando en algún lugar de riesgo que lo ayuden a reorientar. Eso también son estrategias en zonas que puedan ser pequeñas, seguras y que les puedan dar una buena contención. Eso por la parte de la deambulación errática o el vagabundeo. La agresividad y la irritabilidad también es otro trastorno de conducta que nos da bastante problema a la hora de los cuidados ambulatorios. La agresividad usualmente es la conducta que causa más problemas. En general, lo que más problemas da es la agresividad física. Los empujones, los pellizcos, los puñetazos. También puede haber agresividad verbal. Sin embargo, esta usualmente no es tan problemática como la física. Recomendaciones. Cuando hay un paciente con un trastorno de conducta, especialmente que se ponga agresivo, de nuevo, hay que tratar de responder claramente. No hay que enojarse, no hay que demostrar temor, no hay tampoco que devolver al usuario una situación donde uno se ponga agresivo. Simplemente estar lo más tranquilo posible y preguntarle en tono amable al usuario qué es lo que pasa. A nuestro paciente con demencia, ¿qué está sucediendo que se puso de esa forma? Puede ser el resultado de que simplemente no entienda qué es lo que está pasando. Puede ser que no entienda que necesita salir unas horas de su cuarto porque lo van a limpiar. Puede ser que no comprenda por qué el desayuno y vino más tarde porque hubo una complicación en la cocina. Es importante conversar con él y antes de actuar preguntar qué es lo que está pasando, pero uno como cuidador tranquilo. Siempre cuando tengamos un paciente agresivo, buscar qué fue lo que pasó. Fue que se le cambió una medicación, que se le puso algo, que se le quitó algo, que llegó alguien desconocido, que estábamos en la visita de los familiares y llegó alguien que él no conocía, un familiar de otro paciente que probablemente le recordó a alguien de la juventud y reaccionó en esa forma. ¿Qué fue lo que pasó? Tratar de evitar reaccionar de nuevo de forma explosiva, retirar al usuario de la situación, del ambiente, lo que le está causando el estrés o la angustia, y tratar de eliminar objetos peligrosos para que no se vaya a agredir él y no vaya a agredir a otras personas. Si ocurre con frecuencia, ahí sí vamos a necesitar medicación. ¿Por qué? Porque puede ser que en el avance de la enfermedad ya vayamos a estar teniendo algún asunto ya más biológico, que nos haya tocado alguno de los centros de control de impulsos y que por eso es que nos
después de las 4 de la tarde, tratar de evitar los estimulantes, tratar de evitar el alcohol. Y cuando tengamos un paciente que previamente se nos ha comportado de una forma inadecuada, agresivo, y se logre comportar bien en una determinada situación, elogiar. Las reacciones catastróficas son bastante frecuentes. Son reacciones de llanto, agitación, enfado o enojo, descontrol verbal, o sea que se nos ponen a gritar, un miedo intenso o inclusive una testarudez o lo que nosotros llamamos negativismo. No quieren hacer algo, no quieren cooperar con la compañera de terapia física, no quieren cooperar con los compañeros de terapia ocupacional. Usualmente son reacciones que son inapropiadas, o sea que son exageradas para el contexto donde se dan. No necesariamente son situaciones violentas. Por ejemplo, están en medio de terapia ocupacional, están haciendo un ejercicio y de pronto se ponen a llorar. De pronto están en terapia física, les están haciendo algún ejercicio y simplemente no quieren cooperar. Suelen ocurrir en fases iniciales y en fases medias del deterioro y usualmente son causadas por pensar en tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, tengo que hacer, ir, volver. Por eso es que usualmente nos pasan en los ejercicios de terapia física, de terapia ocupacional, muchas veces en alguna entrevista, muchas veces cuando los llevamos a alguna cita, muchas veces cuando los ponemos a hacer alguna actividad que implique demasiados pasos, sentir que no pueden hacer las cosas por sí mismos. Muchas veces nos pasa a la hora del baño que tenemos X número de personas por bañar, tenemos muy poco personal y hay que apurar el asunto porque ya casi viene el desayuno. Si ellos se bañan muy lentamente, simplemente les decimos, venga, para ayudar, para sacar más rápido de la situación. Bueno, eso puede desencadenar que se nos pongan a llorar, que se nos pongan agitados. ¿Por qué? Porque sienten que ellos ya no pueden y ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y pueden también pasar ante situaciones nuevas o personas nuevas. Acuérdense, estímulos, cosas nuevas que ellos no conocen, o estímulos muchos, muy juntos, nos los pueden descompensar. Recomendaciones, bueno, prevenir las situaciones que desencadenan esta situación, tratar de encontrar una rutina, o sea, si tiene que hacer algo, tratar de simplificar la situación, ir paso por paso. Una tarea muy grande, hacerla en pasos cortitos, para que no vayan a sentir que ellos no pueden con tanto al mismo tiempo. Y cuando el paciente esté confuso, o sea, esté desorientado, no sepa dónde está, no se acuerda por qué está ahí, tratar de evitar las situaciones que puedan confundir, como por ejemplo el ruido de la televisión. Y aquí yo siempre cuento la famosa historia del televisor en el pabellón nuestro de la psiquiátrica. Nosotros teníamos una usuaria con un síndrome especial que siempre después de la hora del almuerzo se sentaba debajo del televisor. Ella se sentaba debajo del televisor para ver las noticias. El problema es que después de las noticias venía alguna serie. Ese día teníamos Canal 6 puesto, después de las noticias vino esa serie de Chuck Norris. Nosotros teníamos a la usuaria que le gustaba sentarse ahí debajo del televisor. Pasaron las noticias, vino la otra serie de televisión, se suelta una balacera, 10 minutos más tarde vemos a la usuaria llorando, angustiadísima, porque ella pensó que alguien la iba a matar ahí. Algo tan simple como eso, nuestra usuaria la desbordó, la angustió montones. Fue necesario retirarla de esa sala, pasarla a otro ámbito donde estuviera más tranquila, no explicarle que ese ruido salía de la televisión y que nada le iba a pasar a ella porque ella no lo iba a comprender. Ella estaba segura de lo que había escuchado y ella sabía que iba dirigido hacia ella el disparo y hubo que hacer una intervención para tranquilizarla después. Bueno, eso nos puede pasar a todos, nos puede pasar en casa, nos puede pasar en los hogares de ancianos. Eso es una reacción catastrófica. Y no solo es mucha la angustia para el usuario, sino también para el cuidador, porque no sabemos qué hacer con esa usuaria que tenemos ahí llorando angustiadísima diciendo que la iban a matar. Siempre evitar preguntarle cosas una y otra vez o decirle cosas especialmente cuando vemos que ya la persona está cansada, que ya está agotada. Siempre hablarle con tranquilidad. Muchas veces a estos pacientes, estas reacciones las podemos evitar hablándoles con tranquilidad, con cariño. Muchas veces con el contacto físico logramos que estas situaciones no se nos desborden. Una caricia, un abrazo, llevarlos de la mano. Estas situaciones nos ayudan mucho a que el paciente esté mucho más tranquilo. Preguntas y actos repetidos o búsqueda de cosas incesantes. ¿Qué hora es? ¿A qué horas viene el desayuno? ¿Usted no me ha dado de comer? O por ejemplo, yo tenía los anteojos, ¿qué los hice? No me acuerdo dónde los puse, ¿quién me los robó? Todas esas son situaciones que se presentan día con día en los usuarios con deterioro cognitivo. ¿Qué hacemos con las preguntas constantes? ¿A qué horas viene el desayuno? ¿Usted no me ha dado de comer?
Bueno, cuando tengamos una de esas situaciones en que los actos son repetidos, procuremos cambiar de actividad, pidiéndole al usuario que nos ayude en algo, respondiendo en términos de actividad. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Le hemos dicho probablemente desde las 7:01 hasta las 7:10, ¿qué hora es? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hora es? Es hora de ir a desayunar. ¿Qué hora es? Es hora de ir a almorzar. ¿Para dónde vamos? Vamos para tal parte. En lugar de estar tratando de contestar una y otra vez lo que ellos están preguntando. Ahora, ¿qué pasa si nos vienen con reproches de es que se me perdió tal cosa? ¿Quién me la robó? ¿Quién se la llevó? Se me perdió una y otra vez los lentes. Eso suele suceder mucho. No los culpemos, o sea, no nos regañemos. Pero si yo le di anoche los lentes, ¿a dónde los puso? Con eso no vamos a resolver mucho. Y usualmente los usuarios se nos angustian montones cuando se dan cuenta que están teniendo ya los problemas de memoria y no se están acordando qué hacer con las cosas. Ahora, ¿qué hacer en esas situaciones? No lo regañen, no lo culpen. Usualmente lo que hacemos es decirle que fue un despiste y que vamos a ayudarlo a encontrar lo que se les perdió. O sea, siempre en torno a la actividad, no de decirle esto se le olvidó, esto se lo perdió o es tal hora, es tal cosa. Siempre contestemos en torno a la actividad, porque eso usualmente corta la pregunta repetida una y otra vez. Mantener objetos de valor, lentes caros, cosas caras, llaves importantes, guardados. Y tener una copia de esos que usualmente esconden, por ejemplo, lentes. Así van a disminuir la angustia cuando se les pierda algo importante. Por ahí una vez tuvimos una familiar, una señora con un Alzheimer, que lo que hacía era fotocopiar los billetes. Y le daba a la mamá billetes fotocopiados para que fuera a la pulpería, la señora pagaba con los billetes, si se le perdía la mitad de los billetes no importaba, y después el pulpero simplemente le pasaba la factura al final del mes. Esto es una mejor estrategia que decirle, no le voy a dar dinero, usted ya no puede manejar el dinero, y que el adulto mayor se nos angustie porque pierde el sentido de pertenencia y de autonomía de sí mismo. Esa es una muy buena estrategia. Importantísimo, no cambiar de sitio cuadros o objetos que son queridos para ellos. ¿Por qué? Porque son los puntos de la memoria. Si hay una foto muy importante y tenemos que se vaya a perder o tenemos que le vaya a pasar algo, sáquenle una copia, guarden la original y dejan la copia afuera. Que si le pasa algo, la copia se puede reemplazar. Bueno, cuadros que en psiquiatría usualmente tienen mucho que ver con nosotros. Ideas falsas, delirios, o sea, creencias falsas de la realidad, alucinaciones, falsos reconocimientos. Delirios como una creencia que no es real, o sea, una idea que no corresponde a la realidad, ¿verdad? Lo más frecuente es quién me robó algo, acusar a otra persona de que le quitaron algo, les quitó algo, ¿verdad? Que la pareja les fue infiel, que alguien está dando vuelta a alguien, como dicen los mismos señores o las mismas señoras. Y finalmente los falsos reconocimientos. ¿Qué les quiero decir como falsos reconocimientos? Bueno, muchas veces nos pasa, ¿cuál es la queja? Iba con mi papá por la calle, se acercó una señora, y era una señora que nosotros en la vida hemos visto, y mi papá simplemente dejó las bolsas que llevaba, la fue a abrazar y la agarró a besos. Y yo no supe qué hacer, y la señora empezó a pegar gritos y todos nos angustiamos mucho. ¿Qué fue eso? Un falso reconocimiento. Probablemente el paciente pensó que era alguien conocido para él, probablemente alguien del pasado. ¿Qué hacer en esas situaciones? Pueden no reconocer la misma casa, pueden no reconocer la misma esposa. Sobre todo las ideas delirantes las vamos a tener en los principios de la demencia, ¿verdad? Y usualmente cuando los pacientes tienen estos síntomas, nos indica que va a haber un deterioro más severo. Las alucinaciones usualmente suelen ser visuales, o sea, ven cosas, y permiten identificar un grupo de pacientes con un pronóstico lastimosamente peor, con un pronóstico más grave y con una rápida progresión al deterioro funcional. O sea, los pacientitos que usualmente tienen síntomas neuropsiquiátricos se nos van a deteriorar más fácilmente. Entonces, si tenemos un usuario con un síndrome de demencia que está empezando a tener estos síntomas, bueno, empezar a ver cómo podemos adecuar el medio para manejar. Recomendaciones, de nuevo, no discutan, no razonen, no le nieguen que lo que está viendo o lo que está oyendo es real, porque para ellos verdaderamente sí lo es. Siempre como cuidadores tratemos de mantener la calma, no lo dejen solo. A ver, no es que les digan que ustedes también están escuchando las voces, pero que se sientan que está acompañado. No les digan, sí, yo lo oigo, lo puedo oír, sí, yo lo veo, sí, qué miedo. No, porque eso los va a angustiar más. Simplemente es hacerles saber que ustedes están ahí para apoyarlos y que ellos no están solos con lo que están viviendo.
Si el problema es la falta de reconocimiento, como les conté ahora la historia del señor y la señora en la calle, ¿verdad? Si es que no reconoce a alguien o confunde la cara de alguien desconocido con alguien del pasado, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que cuando llegue a la casa se le enseñen fotografías de esa persona. Por eso es que es importante mantener cosas personales de ellos en los hogares donde estén o en los sitios donde están. Siempre cosas personales, cosas familiares. Y recordarles quiénes son, cuáles son sus nombres, sitios conocidos para ellos, de dónde vienen. Eso es importante porque les mantenemos un principio de realidad cuando empezamos a ver que ya se está perdiendo. Amontonar, que nosotros en psiquiatría lo llamamos como conducta de acopio, perder o ocultar cosas. Este tipo de conducta es muy común. No es tan problemática cuando son objetos pequeños o cuando son objetos que no nos dan tanto problema. Lo que pasa es que a veces la conducta se puede poner muy problemática cuando es basura, cuando son objetos grandes e inservibles. En algunos casos pueden olvidar dónde los pusieron y entonces acusan a los cuidadores de haberles quitado las cosas que ellos estaban guardando. Porque recordemos que esta conducta de acopio de ellos, estos objetos que ellos guardan, que amontonan, tienen un significado muy importante. Ok, entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Lo importante, de nuevo, es organizarse y disponer de lugares seguros. Es importante tener duplicados de cosas que ellos puedan acumular, que puedan esconder, por decirlo así, que si se pierden, tener una copia. Juegos de llaves. Okay, eso es importante. No darles, por decirlo así, los originales, sino siempre mantener los originales guardados y dar las copias si sabemos que van a perder, van a ocultar o van a amontonar llaves. Ya casi para ir terminando, otra situación que siempre preocupa mucho a los usuarios son los trastornos de alimentación. ¿Cuál es el problema con los usuarios con demencia, con los adultos mayores con demencia que tienen problemas de alimentación? Que no los comen o que al contrario, constantemente pasan pidiendo comida. Ok, ¿qué hacemos? Dependiendo del grado de demencia, dependiendo de la ubicación donde esté el daño o la alteración en la demencia, vamos a variar de nuevo, como les cuento, de comer muy poquito, ¿verdad?, a comer de todo, a todas horas y un montón. Variamos desde la desnutrición, la deshidratación, hasta ya problemas cardíacos, dislipidemias, alteraciones metabólicas que llamamos. ¿Qué hacemos? Bueno, con pacientitos que comen mucho, que nos piden comida a todas horas, que usualmente acaban de desayunar y a los 10 minutos preguntan ¿y qué hay para comer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que más se recomienda es fraccionar las comidas. O sea, en lugar de dar almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, dar desayuno, una merienda media mañana, almuerzo, una merienda media tarde y la cena. ¿Por qué? Porque entonces sí van a tener la sensación de que han estado comiendo a lo largo del día y nosotros no los estamos sobrecargando con calorías, no los estamos sobrecargando con alimentos. Ahora, ¿qué hacer si no nos quieren comer? Uno, tratar de buscar sus alimentos favoritos. Tratar de sustentar, por ejemplo, si solo están queriendo comer sopas, si solo están queriendo comer algún alimento en particular, tratar de sustentarlo con más nutrientes. Por ejemplo, si es una sopita, acompañarlo de un arroz, acompañarlo de carne molida, o sea, de la manera que nuestros recursos nos lo permitan, tratar de implementar estrategias para, si está comiendo muy poco, que ese poco que come le suplementa lo más que se pueda, y si está comiendo mucho, esa cantidad de X que come, partirla a lo largo del día, para que ni se nos vaya a quedar corto, ni más bien nos vayamos a sobrepasar con la cantidad de nutrientes. A veces, las personas que sufren un trastorno cognitivo, usualmente cuando ya es un estadio más avanzado, se niegan a comer o ingerir líquidos de forma sistemática, porque dicen que ya comieron, que no tienen hambre, o simplemente porque no quieren. En eso lo que nosotros siempre recomendamos y lo que usualmente los cuidadores hacen es respetar al máximo los gustos de las personas. Si es una persona de poco comer, inclusive antes de su deterioro cognitivo, agenciarse con esa historia de vida, ¿qué podemos administrar? ¿Qué le podemos dar para que él se sienta lo más cómodo posible y pueda alimentarse? Evitando así que el usuario se nos vaya a deshidratar. Siempre debemos dejar que coman a su ritmo. A veces es muy difícil por los horarios de alimentación en los centros especialmente, porque sabemos que a tal hora tenemos que recoger platos, porque a tal hora viene otra actividad. Pero hay que tratarlos de dejar comer a su mismo paso, no presionarlos, que sea lo que dure, inclusive si hay que recalentar el alimento. Lo importante es que no se sientan atiborrados y que puedan comer a su ritmo. Y siempre, como les decía ahora, ¿verdad?, aumentar el valor energético de las pocas tomas que realiza si es que no quiere comer mucho.
enriquecer el caldo, poner una cucharada de leche en polvo, algún complemento, suplemento que se le pueda dar. Esas son estrategias para que el usuario no se nos vaya a desnutrir y de la forma, la medida que podamos, ¿verdad? No tener que pasar a una medida más médica o a una medida que más intervención pueda tener en ese usuario. Más o menos esos son los trastornos de conducta, los principales trastornos de conducta que nos dan problemas, especialmente en el manejo de pacientes con un trastorno cognitivo de moderado a severo, ya como un síndrome demencial como tal. La idea, esto no es una receta de cocina, ¿verdad? Y esa es la parte complicada. 1 más 2 no siempre es 3 en esto. ¿Qué podemos hacer con los recursos que nosotros tenemos y con la historia de vida de nuestro paciente? Individualizar esta atención. No a todos los podemos manejar por igual en los trastornos de conducta, pero si tenemos las herramientas, que es lo que quería conversarles un poquitito de hoy, podemos adaptar nuestro ambiente para que el adulto mayor se sienta lo más cómodo posible y para evitar medidas más intervencionistas y preservar su calidad de vida lo más que se puede. Muchas gracias.